A continuación vamos a tratar el concepto de la problemática de los accidentes de tránsito en el mundo. Para ello te invito a ver la siguiente imagen. En la imagen podemos ver elementos básicos y típicos de un siniestro vial. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, un automóvil, una motocicleta, los daños que se produjeron sobre los mismos y una persona que se encuentra en el suelo, que se encuentra lesionada o fallecida. Ahora bien, ¿crees que solo son esos los efectos que se producen por los siniestros viales? Según el último informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial, ISEV, en Argentina, cada año se produce más de 1 millón de accidentes de tránsito, de los cuales 200.000 generan lesiones de gravedad. En el mismo informe se indica que cada persona resulta un gasto para el Estado con un promedio de $37.000, con el cual los costos totales debido a los siniestros viales ascienden a una suma elevadísima. Estos costos por cada herido de gravedad incluyen varios factores, como el humano, en el cual se establece la vida, la incapacidad permanente o temporal, el vehículo, en el cual se tienen en cuenta los daños y en el cual se ponen en juego también las aseguradoras, el ambiente, en el cual se tiene en cuenta el daño en la infraestructura vial, y la salud pública, sin contar rehabilitación, además de costos administrativos legales. Cuando hablamos de la problemática de los accidentes de tránsito, debemos tener en cuenta el surgimiento de los vehículos motorizados. Estos vehículos surgieron en el siglo XX y produjeron transformaciones económicas y sociales. Estas transformaciones económicas y sociales también produjeron ventajas y consecuencias negativas. Dentro de las ventajas podemos encontrar que permitió recorrer largas distancias en poco tiempo, permitió también acceder a oportunidades laborales y permitió el desarrollo de economía nacional y regional. Dentro de las consecuencias negativas podemos nombrar, por ejemplo, la contaminación del aire por la emisión de monóxido de carbono, por ejemplo, la reducción de espacios verdes, ya que estos vehículos motorizados necesitaron una vía adecuada para circular, y por otro lado también podemos nombrar el incremento del ruido. Para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito son considerados una epidemia global. De hecho, compara los accidentes mortales en estadísticas en los cuales podemos hacer una referencia y comparar qué relación hay entre ellos. Por ejemplo, los incendios constituyen un 6,2%, las caídas un 7,5% y los accidentes de tránsito lideran la lista con un 22,8%. ¿Los accidentes de tránsito se distribuyen de manera homogénea en diferentes partes del mundo? Pues la respuesta es no. Producen mayor impacto en países de ingresos medios o bajos. Los países o regiones como por ejemplo o continentes como por ejemplo el continente africano tiene un alto índice de mortalidad producida por siniestros viales. Ahora es bueno preguntarnos también cuál es la situación en la Argentina, cuál es el índice de mortalidad que se ve en nuestro país. Podemos obtener números o cifras diciendo que en el año 1997 se produjeron 3.800 muertes aproximadamente por siniestros viales y en el año 2008, casi 10 años después, se produjeron 4.315 muertes por siniestros viales. Si comparamos los índices de mortalidad en el año 1997, podemos constatar que el número fue de 3.802 muertes por siniestros viales. En el año 2008 se constituyeron 4.315 muertes por siniestros viales. Es decir, si bien las cifras fueron variando, el número de muertes por accidente de tránsito fue aumentando considerablemente. En conclusión, los accidentes de tránsito representan varios problemas a saber. Problemas en cuanto a la salud pública, en cuanto al aspecto económico, el aspecto ecológico y el aspecto político. En cuanto a la salud pública, ya que las víctimas que producen los siniestros viales deben ser atendidas en centros de salud y también se producen muchas muertes, muchas personas fallecidas. En cuanto a la parte económica, hace referencia a, por un lado, el aspecto de la inversión que realiza el Estado frente a estas situaciones, estos siniestros viales, y también los gastos que ocasionan en las aseguradoras y a los particulares. Desde el punto de vista ecológico, debemos tener en cuenta que los siniestros viales también producen daños en las vías.
Y por último, del aspecto más político, debemos tener en cuenta que los estados deben intervenir en políticas de Estado que permitan hacer frente a estos fenómenos de siniestralidad vial. A continuación, vamos a desarrollar el concepto de accidente, un término problemático, del concepto accidente a los choques o siniestros viales. Para ello, te invito a ver las siguientes imágenes. En ella podemos constatar diferentes situaciones denominadas accidentes en forma general. Podemos constatar, por ejemplo, un accidente doméstico, en donde una persona se cae por las escaleras de su hogar, de su casa. En el segundo caso vemos a un obrero que se cae de un andamio y también se constituye un accidente laboral. Y por último, una camioneta que pasa un semáforo en rojo y embiste a otro vehículo. Ahora, teniendo en cuenta que todas estas situaciones son considerados accidentes, ¿cuál consideras que es la diferencia entre uno y otro? Es bueno preguntarnos la terminología adecuada que debemos utilizar cuando hablamos de siniestros viales. Los términos serían los siguientes: accidente, siniestro y choque. Por accidente se puede entender a un hecho fortuito o eventual que altera el orden de las cosas y que involuntariamente ocasiona daños, lesiones y o muerte. También al término accidente se le establece una característica, que es que carece de explicación racional. Ahora, ya que sabemos en qué consiste un accidente, pensemos en una persona que conduce un vehículo y pasa un semáforo en rojo. ¿Consideras que esta situación o este fenómeno carece de explicación racional? Pues obviamente que no, porque si conducimos un vehículo a alta velocidad y pasamos un semáforo en rojo, obviamente que va a traer consecuencias, en este caso un siniestro vial. En el ámbito de la seguridad vial, este problema parece haber sido solucionado mediante la aplicación de determinados términos como ser choques de tránsito, lesiones de tránsito, fatalidades de tránsito y choque fatal. Pero para que un siniestro sea considerado vial y no sea considerado, por ejemplo, domiciliario o laboral, se tiene que cumplir con determinadas características. En primer lugar, que se trate de la participación de un vehículo en movimiento, es decir, en la situación, en el fenómeno, debe intervenir por lo menos un vehículo en movimiento. A su vez, también se debe dar en la vía pública o privada, es decir, se puede dar en la vía pública, en la vía privada o en la vía pública y privada. También se debe tener en cuenta que este siniestro debe producir consecuencias, como ser, por ejemplo, lesiones, daños y muerte. Es necesario hacer hincapié en esto, ya que puede producirse lesiones, daños y muerte en forma separada o en forma combinada, es decir, lesiones y daños en las cosas, por ejemplo, lesiones y daños en los vehículos, o lesiones y muerte directamente. Por ejemplo, tenemos el caso de una camioneta que impacta contra un montículo de tierra. ¿Consideras que esto es un siniestro vial? Pues sí, porque al menos participó un vehículo en movimiento. Otra situación, una persona atropella a un peatón en la ruta nacional número 12. También es considerado un siniestro vial porque interviene por lo menos un vehículo en movimiento en una vía pública. Ahora, la tercera situación nos lleva a pensar a dos autos que colisionan en la calle Colón en Córdoba. Uno de ellos se encuentra estacionado. ¿Consideras que es un siniestro vial? Pues sí, porque al menos intervino un vehículo en movimiento. A continuación, desarrollaremos el siguiente concepto: la clasificación de los choques de tránsito. Para ello recurriremos a una noticia. El día 10 de mayo, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires, en el cruce de las avenidas Emilio Mitre y Pedro Goyena, en circunstancias que se están investigando, un colectivo de la línea 108 embiste a un Chevrolet Corsa que circulaba por Pedro Goyena, producto del cual el colectivo terminó incrustado entre un árbol y la fachada de un restaurante de la zona. A raíz de la colisión, un vehículo utilitario que estaba estacionado sin ocupantes fue arrastrado e impactó contra un local gastronómico. Obviamente estamos hablando de un siniestro vial. Es bueno realizarnos las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que se produjo este hecho? ¿Quién o quiénes son para ti los responsables? Para poder comprender en qué consiste el siniestro vial en sí, es bueno utilizar la terminología adecuada. Los dos términos que entran en conflicto son el término choque y colisión. En términos generales, podemos decir que un choque es aquel producido por un vehículo en movimiento contra un objeto fijo. Por ejemplo, un vehículo en movimiento contra un montículo de tierra.
En cambio, una colisión es aquella en la cual se impactan dos vehículos que se encuentran en movimiento. Por ejemplo, un automóvil contra una bicicleta. También debemos tener en cuenta que para Bossio, Cohen y López Ramos, los términos choque y colisión no son diferentes. De hecho, utilizan el término choque para realizar la clasificación adecuada de estos siniestros. Estos autores consideran la siguiente clasificación: el choque frontal, el choque por alcance, el atropello, el vuelco y la caída. En cuanto a la clasificación de las colisiones frontales, debemos tener en cuenta los ejes longitudinales de los vehículos. Por ejemplo, en la colisión frontal, los ejes longitudinales en forma frontal obviamente van a coincidir. En la forma excéntrica izquierda, los ejes longitudinales no van a coincidir, ya que una va a estar del lado izquierdo y el otro del lado derecho. En la excéntrica derecha va a ser a la inversa de la anterior. Y en la frontoangular vamos a ver que los ejes longitudinales de uno de los vehículos va a formar un ángulo recto y el otro va a formar un ángulo distinto a 90 grados. Ahora bien, en la clasificación de las colisiones laterales también debemos tener en cuenta los ejes longitudinales de los vehículos. Por ejemplo, en las colisiones laterales posteriores se produce cuando uno de los vehículos, hace coincidir su eje longitudinal sobre la parte posterior del otro vehículo. En la clasificación de las colisiones laterales anteriores, uno de los vehículos hace coincidir su eje longitudinal con la parte anterior del segundo vehículo. Y en la clasificación central, el eje longitudinal de un vehículo coincide con la parte media del eje longitudinal del segundo vehículo. Por supuesto, también tenemos la clasificación de las colisiones laterales angulares, en la cual los ejes longitudinales de los vehículos van a formar ángulos distintos a 90 grados. Otra clasificación de las colisiones es por alcance, en donde también vamos a tener los ejes longitudinales como referencia. En la parte central o en la clasificación central vamos a tener que la parte frontal de un vehículo impacta contra la parte posterior del otro vehículo o del segundo vehículo. Y también debemos tener en cuenta que los ejes longitudinales van a coincidir. También las colisiones por alcance pueden ser clasificadas en excéntrica izquierda, excéntrica derecha y angular, según dónde se sitúen los ejes longitudinales de uno y otro vehículo. Ahora los invito a ver los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo vemos que se produjo una colisión por alcance, y en este caso es central, porque los ejes longitudinales van a coincidir perfectamente. En el segundo ejemplo vemos que dos vehículos colisionan en forma frontal y también van a coincidir los ejes longitudinales, por lo tanto es una colisión frontal central. A continuación hablaremos sobre las disciplinas que intervienen en el estudio de los fenómenos viales. Para ello te invito a ver la siguiente imagen. En esta imagen se ven situaciones típicas de un siniestro vial complejo, en donde se encuentran varios vehículos que colisionaron entre ellos, pero también se ven el entorno o el contexto en el que sucedió este hecho, una ruta, una calle de una ciudad determinada. Ahora bien, es bueno preguntarnos ante esta situación, ¿qué disciplinas crees que pueden estudiar este fenómeno? Un siniestro vial puede ser estudiado desde diferentes disciplinas. Estas se relacionan entre sí para comprender el fenómeno del siniestro vial. Dentro de estas disciplinas podemos nombrar, por ejemplo, la psicología del tránsito, la accidentología vial, la criminalística vial y la criminología vial. En cuanto a la psicología del tránsito, debemos entender que lo que realiza es estudiar el comportamiento de los usuarios de la vía pública. Cuando hablamos de usuario de la vía pública, no solamente hacemos referencia al conductor, sino también al peatón, al pasajero, al acompañante, entre otros. Luego tenemos la criminología vial, que se va a encargar de estudiar también el aspecto humano, pero para poder prevenir futuros siniestros viales. Otra disciplina que se encarga del estudio de los siniestros viales es la criminalística accidentológica. Recordemos que la criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, los métodos y las técnicas de las ciencias naturales en el examen del material sensible y significativo relacionado con el presunto hecho delictuoso.
con el fin de determinar, en auxilio de las autoridades encargadas de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruir el hecho, o bien establecer quiénes participaron de ese hecho. También otro de los objetos que tiene la criminalística accidentológica es establecer qué sujetos intervinieron en el mismo. Es decir, quién fue la víctima, quién fue el victimario, quién fue el que conducía el vehículo, quién fue o quién es la persona que se le ocasionó la lesión o la muerte, entre otras cosas. También otra disciplina es la accidentología vial. La accidentología vial es una rama de la criminalística que se encarga de estudiar al accidente de tránsito en forma integral. Es decir, estudia todos los factores que intervienen en la producción del accidente de tránsito, ya sea el factor humano, pero también el factor ambiental o medio ambiente y el factor vehicular. De acuerdo a la situación presentada en la actividad, se busca que puedas redactar un informe criminológico en el cual debías especificar ciertos elementos como los siguientes. En primer lugar, los factores que evaluarías como parte de la pericia para la elaboración del perfil del joven criminal que cometió el delito. En segundo lugar, debes especificar qué medidas cautelares le sugerirías al juez. Por último, deberías detallar ¿qué penas proporcionarías que se le apliquen para este caso particular? Para la correcta resolución de la actividad debiste haber tenido en cuenta lo siguiente. En la adopción de la medida cautelar es imprescindible considerar el comiso del vehículo y la intervención sobre el permiso de conducir. Para la evaluación del perfil criminal del delincuente vial deberías haber tenido en cuenta la empatía, impulsividad, las tendencias agresivas y o antisociales y los antecedentes penales. Para la determinación de la pena, debes haber tenido en cuenta las tendencias criminales existentes, las pruebas de alcoholemia positivas, el abandono de persona y los estupefacientes. Aquí podemos ver cómo deberíamos haber resuelto la misma. Se trata de un sujeto masculino, de 22 años de edad, al cual se le imputa el delito de homicidio culposo agravado por el abandono de la víctima. En la determinación del perfil criminal vial se tuvieron en cuenta factores tales como impulsividad, empatía, tendencias agresivas, antisociales, historial previo de infracciones o delitos contra la seguridad vial y o el consumo de drogas o alcohol. En relación a la adopción de la medida cautelar, se recomienda el comiso del vehículo y a la intervención sobre el permiso de conducir, inhabilitación. Ambas medidas cautelares se sustentan en el historial de delitos previos contra la seguridad vial y el hecho de que el vehículo es la propiedad privada del sujeto imputado, factores que incrementan la peligrosidad. Con respecto a la pena, de acuerdo al perfil criminológico e historial delictivo, se recomienda la pena de prisión tomando en cuenta las tendencias criminales existentes que se ponen de manifiesto en las conductas delictivas reiteradas dentro y fuera del ámbito vial.